Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda a Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 11 de agosto del 2025. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 17, del versículo 22 al 27. Yendo un día juntos por Galilea, les dijo Jesús: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le matarán y al tercer día resucitará. Y se entristecieron mucho. Cuando entraron en Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban los didracmas y le dijeron: ¿no paga vuestro maestro los didracmas? Dice él: sí. Y cuando llegó a casa, se anticipó Jesús a decirlo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tasas o tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Al contestar él: de los extraños, Jesús le dijo: por tanto, libres están los hijos. Sin embargo, para que no les sirvamos de escándalo, vete al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que salga, cógelo, ábrele la boca, y encontrarás un estater. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a orar juntos al Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté viva, operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros los creyentes. En Isaías capítulo 55, versículo 11 dice que cuando la palabra de Dios viene hacia nosotros, no regresa a Dios sin antes de hacer aquel propósito que Dios quiere que haga en cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. La palabra de Dios dura para siempre, dice Isaías 48. Pidámosle juntos al Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría que viene de Dios. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tus dones, para que al alimentarme de tu palabra, la reciba en mi corazón con humildad. Que no me contente con escucharla solamente, sino que la ponga por obra y así de mucho fruto y alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, hoy el Señor, vemos el segundo anuncio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les anuncia que Él va a padecer, que va a morir y va a resucitar al tercer día. Ellos se entristecen. De hecho, el Señor con su muerte eliminó los preceptos de la antigua alianza, los cuales Él nos liberó de la antigua alianza, los cuales llegan hasta Cristo. Luego de su muerte y su resurrección, entonces empieza el cristianismo, empieza el Nuevo Testamento. Muy importante, Colosenses 2 del 13 al 15, Efesios 5, 15 nos dice
que con su muerte Él anuló la ley del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos y esos 613 preceptos que había que podemos ver en el Pentateuco, como en el libro del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis es uno de los pentateucos, pero la ley está más en estos 4 libros que acabo de mencionar. Entonces Jesús nos libró de todos ellos para que tengamos vida nueva en Jesucristo. Por eso dice en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo es una criatura nueva. Bendito sea el Señor. Entonces, también podemos leer en 2 Corintios capítulo 3 cómo el Antiguo Testamento llega hasta Cristo, y Gálatas 3 del 23 al 26 también nos dice que la antigua ley llega hasta Cristo. Por eso cuando Jesús instituye la Santa Eucaristía en Lucas 22 del 19 al 20, dice, este es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Entonces, muy, muy importantísimo esto de entender porque Jesús se ofrece a sí mismo como víctima, ofrece su cuerpo y su sangre, la Santa Eucaristía, de la cual nosotros podemos participar cada vez que vamos a misa, y es el culmen de la vida cristiana, como dice el Lumen Gentium número 11. Entonces, por eso cuando vamos a la Eucaristía debemos ir con una fe, con una disposición de nuestro corazón, porque vamos no a ver al sacerdote, sino al encuentro con Cristo, porque Cristo está ahí presente a través del sacerdote in persona Christi. Y de hecho, por eso es que no puede haber sacerdotisas, porque Cristo es hombre y quien le representa a Cristo debe de ser un hombre. Juan 1:29 dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por ejemplo, vemos en Éxodo 12 que cuando Dios mandó a Moisés a que diga al pueblo de Israel que mate un cabrito y ponga la sangre en la puerta, y tenía que ser un macho sin defecto, macho. Por eso los embajadores de Cristo son hombres. No que las mujeres no tengan autoridad. Ellas tienen, de hecho, la iglesia no es la iglesia, es la iglesia. Entonces, y dice en Gálatas 3:28, con Cristo no hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, todos tienen la misma dignidad, sino que, digamos así, tienen sus diferentes mandatos de Dios, como ejercerlos. Muy importante. Entonces, también vemos como Jesús y Pedro pagan el tributo del templo. Dice, el tributo del templo pagano por Jesús y Pedro. Entonces, a Pedro le habían preguntado, ¿y tu maestro no paga el tributo? Y cuando Pedro llega donde Jesús, Jesús le dice, los reyes de la tierra, ¿quiénes le cobran impuestos? ¿A sus hijos o a los extraños? Dice Pedro, a los extraños. Y aquí Jesús es el rey. Entonces, y en todo caso los paganos serían los extraños al reino, hasta que se conviertan. Y dice el Señor a Pedro, pero para que no sea escándalo, miren este detalle muy importante y qué bonito. El Señor nos enseña también a no ser motivo de escándalo para los demás, como también nos dice en 1 Pedro 2:16, que no utilicemos de nuestra libertad como para hacer escándalo, para escandalizar a los demás. Romanos 14:13 nos dice que por allá en Mateo 18:6, al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le vale que le agarren una piedra y le hundan al mar antes que a caer a uno de estos pequeños. Muy, muy importante. Entonces, dice el Señor, para no servir de escándalo, anda al mar, agarra un pez, el primer pez que salga, ábrele la boca y ahí va a ver para que pagues. Y dice el Señor, de mí y de ti. Muy importante. ¿Y por qué no dice de mí y de los 12 apóstoles? Solamente le dice a Pedro, de mí y de ti. Jesús es el rey, Pedro es quien es el pastor visible de la iglesia de Cristo, quien se quedará a cargo de su iglesia
cuando Jesús vaya al cielo. Entonces, muy importante eso de nosotros reflexionar y ver cómo Jesús hace esto por Pedro y no por los 12, porque Pedro es el apóstol, eh, el vicario de Cristo visible en la iglesia que Jesucristo se adquirió con su propia sangre, como dice Hechos 20:28. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor Todopoderoso les bendiga, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas vuestras necesidades, las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización. Denle me gusta, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dicen Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja.